El mundo del rock ha visto a lo largo de su historia cómo varios de sus íconos han ido dejando este mundo. Una pérdida irreparable para sus fanáticos y que en su momento tales noticias causaron gran conmoción. Es claro que algún día todos llegaremos a ese inevitable destino. El día de partir es el único seguro que tenemos en la existencia. Tratándose de figuras reconocidas y que hacen parte del entorno rockero, esos decesos cobran relevancia mediática. Y más aún si se tienen en cuenta la forma en que se produjeron. Hoy en este video vamos a hacer un recuento de las muertes de rockeros que se produjeron en accidentes aéreos. Así que quédate hasta el final. Durante el inicio de 1959 se realizaba por el centro de los Estados Unidos una gira musical llamada Winter Dance Party, una reunión de estrellas del rock and roll en la que participaban entre otros Ritchie Valens, David Popper y Buddy Holly. Luego de terminar su concierto en Clear Lake, Iowa, debían trasladarse a otra ciudad para la siguiente presentación. El autobús que los iba a transportar presentaba algunos fallos y para ahorrar tiempos de recorrido, Buddy Holly contrató un vuelo privado. Había lugar para otras 2 personas más en el avión. Los cupos los tomaron David Popper y Ritchie Valens, quien había manifestado anteriormente su miedo a volar. Por cosas del destino, Valens tomó el vuelo ganándose su lugar en un sorteo que hizo con el también músico Tommy Allsop. El avión de 4 pasajeros era piloteado por un joven inexperto. Partió el 3 de febrero en la madrugada durante una gran tormenta de nieve. Se cree que el piloto no tenía conocimientos suficientes. Desconcertado por la nevada, no hizo bien la lectura de los instrumentos y en lugar de ganar altura hizo que la nave descendiera estrellándose a solo 8 kilómetros del aeropuerto de origen. Nadie sobrevivió al impacto. Fallecieron en el trágico accidente Ritchie Valens, autor de La Bamba, David Popper de 28 años y Buddy Holly de 22, junto al piloto Roger Peterson de 21 años. Aquel accidente sería conocido como el día que murió la música, y algunos de los relatos fueron plasmados en la película homenaje a Ritchie Valens que dejó el mundo a sus tan solo 17 años. Lynyrd Skynyrd celebraba el lanzamiento de su 7º álbum de estudio en octubre de 1977. Finalizaron una presentación en Greenville, Carolina del Sur. Debían trasladarse a Baton Rouge para otro de sus recitales. 24 personas entre músicos y staff de la banda abordaron un vuelo que debía durar menos de un par de horas. Hacia el final del trayecto el avión comenzó a quedarse sin combustible. Algunos pasajeros advirtieron cómo del motor derecho empezaba a salir gasolina y posteriormente vieron que dicho motor dejaba de funcionar. Los pilotos iniciaron una serie de maniobras para solventar la pérdida tratando de transferir combustible al otro motor, pero al darse cuenta que estaban a una considerable altura y sin reservas, tomaron la decisión de dirigirse a un aeropuerto cercano. Sin embargo, los cálculos indicaban que no alcanzarían a llegar hasta el aeródromo y se aventuraron a hacer un aterrizaje de emergencia en un campo abierto. El avión descendió golpeando las copas de los árboles, y finalmente la cabina tocó tierra firme estrellándose en una zona rocosa. El saldo del accidente fueron 7 personas muertas y 17 heridas. Entre los fallecidos estaban los 2 pilotos del avión, Dean Kilpatrick, manager de la banda, el guitarrista Steve Gaines y la corista Casey Gaines, la hermana del anterior, junto al líder de la agrupación Ronnie Van Sant, vocalista y miembro fundador, coautor del éxito Sweet Home Alabama. Casey Gaines sentía tanto miedo a volar que tenía previsto viajar en el camión donde se transportaba el equipo de la banda. Sin embargo, fue convencida por el cantante con estas palabras: "Si el Señor quiere que mueras en este avión es porque es tu hora, es porque ha llegado. Vamos, tenemos un concierto que dar". Otra de las 3 chicas que componían el coro, JoJo Billingsley, no viajó puesto que estaba sometida a un tratamiento médico. Declaró haber soñado con el accidente 2 noches antes del mismo y recordó haber suplicado por teléfono al guitarrista Allen Collins no seguir utilizando el avión. Tras el accidente la banda se disolvió parcialmente, y 10 años más tarde algunos de los miembros retomaron la acción, incluyendo como nuevo vocalista Johnny Van Sant, hermano menor del fallecido Ronnie. El 27 de agosto de 1990, poco antes de la 1 de la madrugada y en medio de una densa niebla, un helicóptero que llevaba a Steve Ray Vaughan hacia Chicago se estrelló segundos después de su despegue. Fallecieron las 5 personas que iban a bordo, incluido Steve. En una investigación posterior se esclareció que la causa del accidente se debió a un error del piloto, quien no pudo ver la colina debido a la baja visibilidad. Los reportes iniciales informaron falsamente que Eric Clapton se encontraba en el helicóptero al momento del accidente. La investigación indicó que cuando la aeronave partió, se operó en condiciones de niebla y la visibilidad se reportó en menos de 2 millas. El helicóptero colapsó contra un terreno montañoso poco después de su despegue. Se indicó además que el piloto no estaba calificado para volar la nave en condiciones de niebla durante la noche. Los multitudinarios servicios funerarios de Vaughan se llevaron a cabo el 31 de agosto de 1990 en Dallas, Texas. Julio Rasek, bajista de la banda brasilera Mamonas Assassinas, hablaba a las cámaras sobre un sueño que había tenido donde se encontraba en un avión caído. 12 horas después ese sueño premonitorio se hacía realidad el 2 de marzo de 1996. La agrupación se disponía a viajar a la ciudad de Sao Paulo luego de dar un concierto en Brasilia. Se preparaban para la gira de promoción de su primer álbum,
gira que los llevaría a tocar en Europa con algunas fechas programadas en Portugal. Era una de las bandas más queridas y populares de aquel entonces. En corto tiempo logró gran reconocimiento tanto en Brasil como a nivel internacional, lo que los llevó a vender más de 3 millones de copias. Su propuesta musical, autodenominada como rock satírico, era novedosa por el estilo cómico que planteaban en sus letras y el irreverente show en vivo. Ello hizo que lograran gran aceptación entre niños y adultos. Esa madrugada de marzo el vuelo transcurría con normalidad. El avión se disponía a hacer su aterrizaje, pero los pilotos abortaron un primer intento por encontrarse a demasiada altura e ir muy rápido. Solicitaron una nueva aproximación a la pista, pero durante el viraje se dirigieron directamente hacia las montañas. Ni los pilotos ni el controlador aéreo advirtieron la situación. La poca visibilidad y el exceso de confianza hicieron que el avión se estrellara contra la sierra. No hubo sobrevivientes. Julio Rasek, Diño, Bento y Noto, Samuel Reoli y su hermano Sergio Reoli, integrantes de Mamonas Asesinas, fallecieron junto a los pilotos. El accidente creó una gran conmoción por ser uno de los grupos con mayor aceptación y por la cercanía que tenía en todos los sectores de la sociedad brasileña. Randy Rhoads fue conocido por su trabajo en Quiet Riot y posteriormente en la banda de Ozzy Osbourne. Ha sido considerado como uno de los guitarristas más influyentes del género y fue autor de los impresionantes solos de Mr. Crowley o Crazy Train. La banda se encontraba de gira y luego de terminar una de sus presentaciones se dirigían en el autobús hacia la ciudad de Orlando, en la Florida. Ozzy Osbourne recuerda su última conversación con Rhoads esa noche en el autobús. Hablaban sobre el excesivo consumo de alcohol de Ozzy. La última cosa que Rhoads le dijo esa noche fue: "Si sigues así, tú mismo acabarás con tu vida". Después de conducir la mayor parte de la noche, se detuvieron en un área de descanso dotada con un aeródromo. Andrew Aycock, conductor del bus de la banda, decidió llevar a Randy y a la maquilladora Rachel Youngblood a dar un paseo en aeronave, ya que Andrew contaba con una vieja licencia de avionetas. Estos sobrevolaron una y otra vez el autobús de la banda hasta que una de sus alas lo golpeó. El toque con el ala causó una desviación de la aeronave hacia una casa cercana. La aeronave se incendió e hizo perder la vida a los 3 ocupantes, entre ellos Randy. No hubo víctimas en la casa. La autopsia y posterior investigación revelaron que Aycock tenía un permiso de vuelo vencido y que había consumido cocaína recientemente. Se especuló en diversas ocasiones que la intención de Andrew era estrellar la nave contra el autobús, pues allí se encontraba su exesposa, con quien adelantaba en ese momento un proceso de separación y su relación no era muy amistosa. Fuese o no cierto, este capítulo se cobró la vida de uno de los guitarristas más virtuosos en la historia del rock. Todos esos sucesos se unen a las varias tragedias de artistas de otros géneros, entre los que podemos contar al ícono del tango Carlos Gardel y a Pedro Infante, ídolo de la música ranchera, ambos fallecidos en accidentes aéreos. Si te gustó este video, no dudes en darle like y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando estrenemos nuevo contenido.